Hay momentos en la vida en los que un solo error parece pesar más que todo lo bueno que hemos hecho. Un momento de debilidad, una mala decisión, una palabra que no debimos decir, un camino que no debimos tomar. Y de pronto sentimos que ese error se convierte en una etiqueta sobre nuestra vida. Muchos viven pensando: arruiné mi historia, Dios ya no puede usarme, fallé demasiado. Pero hoy quiero que escuches algo con mucha atención. En la Biblia, los hombres y mujeres que Dios usó no fueron personas perfectas. Fueron personas que fallaron, pero que permitieron que Dios escribiera un nuevo capítulo en sus vidas. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje porque dentro de ti hay culpa, vergüenza o arrepentimiento. Quizás recuerdas algo de tu pasado que todavía te duele. Algo que nadie más sabe. Algo que incluso has tratado de olvidar, pero vuelve a tu mente. Sin embargo, la palabra de Dios revela una verdad poderosa. Un error no define tu destino cuando tu vida está en las manos de Dios. Si este mensaje llega a tu corazón, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Dale like a este video para que más personas que necesitan esperanza puedan encontrarlo. Compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil y escribe en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Dios aún escribe mi historia. A lo largo de este mensaje, vamos a descubrir cómo Dios transforma errores en testimonios, cómo restaura a quienes han caído y cómo tu pasado no tiene la última palabra sobre tu vida. Y ahora, comencemos a entender esta verdad desde la perspectiva de la palabra de Dios. Parte 1. Cuando el error parece más grande que la gracia, hay algo que todos los seres humanos tenemos en común. Todos fallamos. La Biblia lo dice con claridad en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que el error no es una excepción en la experiencia humana, es parte de nuestra condición caída. Desde el primer momento en que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, la humanidad comenzó a vivir en una lucha constante entre lo que desea hacer bien y las decisiones equivocadas que muchas veces terminamos tomando. Sin embargo, el problema no es solamente el error. El verdadero problema es lo que creemos acerca de nosotros mismos después de cometerlo. Muchos viven atrapados en una identidad construida alrededor de su fracaso. Un hombre que falló como esposo comienza a verse a sí mismo únicamente como un fracaso. Una mujer que tomó decisiones equivocadas en su juventud puede sentir que su valor quedó destruido para siempre. Un creyente que cayó espiritualmente puede llegar a pensar que Dios ya no quiere saber nada de él. Pero la Biblia nos muestra algo profundamente diferente. Dios nunca define a una persona únicamente por su peor momento. Imagina por un momento que la historia de los personajes bíblicos terminara en su error más grande. Abraham sería recordado solamente como el hombre que mintió por miedo. Moisés sería conocido únicamente como el asesino que huyó al desierto. David sería recordado únicamente por su pecado con Betsabé. Pedro sería conocido como el discípulo que negó a Jesús. Pero Dios no terminó sus historias allí. La gracia de Dios siempre escribe un capítulo después del error. Esto es algo que debemos entender profundamente. El enemigo quiere que creas que tu caída es el final de tu historia. Dios quiere mostrarte que puede ser el comienzo de tu transformación. Cuando una persona cree que su error la define, comienza a vivir bajo condenación. Pero cuando una persona entiende la gracia de Dios, empieza a caminar en restauración. La condenación dice: ya no hay esperanza para ti. La gracia dice: levántate, aún tengo planes contigo. Jesús mismo reveló el corazón del Padre cuando contó la parábola del Hijo Pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Aquel joven tomó decisiones terribles.
desperdició su herencia, vivió lejos de su familia, terminó en ruina. En términos humanos, había arruinado completamente su vida. Pero cuando regresó a su padre, esperando ser tratado como un sirviente, ocurrió algo inesperado. El padre corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró como hijo. Ese momento revela una verdad eterna. El corazón de Dios no está buscando condenar al que vuelve arrepentido, sino restaurarlo. Tal vez hoy te identificas con ese hijo pródigo. Quizá hay decisiones en tu vida que te llevaron lejos de donde sabías que debías estar. Quizá te sientes indigno de volver a Dios. Tal vez has pensado que tu error fue demasiado grande, pero escucha esto con atención. No hay error más grande que la gracia de Dios. La cruz de Cristo fue suficiente para cubrir cada pecado, cada caída, cada momento de debilidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 declara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observa algo importante. No dice de algunos pecados, dice de toda maldad. Esto significa que el perdón de Dios no es parcial, es completo. Cuando Dios perdona, también restaura. Cuando Dios limpia, también renueva. Y cuando Dios renueva, comienza a escribir una historia nueva. Pero para entender realmente cómo esta verdad transforma nuestra vida diaria, necesitamos profundizar en algo aún más importante. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la identidad del creyente después del error? Parte 2. La identidad que Dios nos da después de fallar. Una de las batallas más profundas que una persona enfrenta después de cometer un error no ocurre en el exterior, sino en su mente y en su corazón. El enemigo intenta convencerte de que tu identidad cambió para siempre. Quiere que pienses que ahora eres tu pecado, que eres tu fracaso, que eres tu peor momento. Pero la Biblia enseña algo completamente distinto. Dios no redefine nuestra identidad por nuestras caídas cuando hay arrepentimiento verdadero. Él nos redefine por su gracia. Esto es algo fundamental para comprender la vida cristiana. Muchas personas creen que el perdón de Dios significa simplemente que Él decide ignorar el error. Pero el Evangelio es mucho más profundo que eso. El Evangelio no solamente perdona el pecado, también restaura la identidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, la Escritura declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Observa bien lo que dice el texto. No dice que la persona mejora un poco, no dice que se convierte en una versión ligeramente corregida de sí misma. Dice algo mucho más radical: nueva criatura. Esto significa que cuando una persona se acerca a Dios con un corazón sincero, su historia no queda definida por su pasado, sino por la obra redentora de Cristo. Imagina por un momento un libro que contiene la historia de tu vida. En algunas páginas hay decisiones hermosas, momentos de amor, actos de fe, pero en otras páginas hay errores, palabras duras, decisiones equivocadas, caminos que desearías no haber tomado. Ahora imagina que Dios toma ese libro en sus manos. Él no arranca las páginas para fingir que nunca existieron. Él hace algo mucho más poderoso. Comienza a escribir un capítulo nuevo que transforma el significado de todo lo anterior. Aquello que parecía fracaso se convierte en aprendizaje. Aquello que parecía vergüenza se convierte en testimonio. Aquello que parecía el final se convierte en el punto de partida de una vida restaurada. Este es el poder de la gracia. Sin embargo, muchas personas continúan viviendo como si su identidad todavía estuviera definida por el error. Se acercan a Dios con miedo. Oran pensando que Él está decepcionado. Caminan con una carga constante de culpa. Pero el apóstol Pablo escribió una verdad que cambia completamente esta perspectiva. En Romanos capítulo 8, versículo 1, leemos:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Esto significa que el creyente no vive bajo una sentencia permanente por su pasado. La condenación pertenece al viejo hombre, pero la nueva vida en Cristo está marcada por la gracia y la restauración. Es importante entender algo aquí. Esto no significa que el pecado no tenga consecuencias. Las decisiones equivocadas muchas veces traen efectos reales en nuestra vida. Pero incluso en medio de esas consecuencias, Dios sigue obrando para restaurar, sanar y redimir. Dios es especialista en tomar vidas rotas y convertirlas en testimonios vivos de su misericordia. A lo largo de la historia bíblica, vemos una y otra vez cómo Dios llama, restaura y levanta a personas que habían fallado profundamente. Esto revela algo acerca del carácter de Dios. Él no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos a volver a Él. Tal vez en este momento recuerdas algo que te pesa, algo que quisieras borrar de tu historia, un momento en el que te alejaste de Dios, una decisión que todavía te duele. Pero hay una pregunta que puede cambiar tu manera de ver tu vida. ¿Y si ese momento no fue el final de tu propósito, sino el lugar donde Dios comenzó a transformarte? Muchas veces el error nos confronta con nuestra propia fragilidad, nos muestra que no somos autosuficientes, nos obliga a mirar hacia Dios con una humildad que antes no teníamos. Y en ese lugar de humildad comienza algo hermoso. Comienza la dependencia de Dios. Cuando una persona reconoce que necesita la gracia divina, su relación con Dios deja de ser superficial, se vuelve profunda, real, sincera. Ya no se trata de aparentar perfección, sino de caminar cada día sostenido por la misericordia del Señor. Por eso, la identidad del creyente no está basada en lo que hizo ayer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. La cruz declara que tu valor no está determinado por tu peor error, sino por el amor de Dios que decidió rescatarte. Sin embargo, entender esta verdad en teoría es solo el primer paso. La pregunta más importante es cómo vivir esta realidad cada día, en medio de las luchas, los recuerdos y los desafíos de la vida cotidiana. Porque la gracia no es solo una idea teológica. Es una fuerza transformadora que cambia la manera en que pensamos, oramos, caminamos y enfrentamos nuestro pasado. Para comprender cómo aplicar esta verdad en la vida diaria, debemos mirar más de cerca la forma en que la fe, la oración y la comunión con Dios nos ayudan a caminar en libertad después del error. Parte 3. Caminar cada día sin la cadena del pasado. Comprender que Dios perdona es una verdad poderosa, pero aprender a vivir en esa verdad es un proceso espiritual profundo. Muchas personas saben que Dios puede perdonar, pero aún así siguen caminando con el peso de su pasado sobre los hombros. Es como si un prisionero fuera liberado de la cárcel, pero decidiera seguir caminando con las cadenas en los pies. Las puertas están abiertas, la libertad ha sido declarada, pero la mente aún no ha comprendido completamente lo que ocurrió. Algo similar sucede en la vida espiritual. Dios puede haber perdonado tu pasado, pero si tu mente sigue recordándote constantemente el error, puedes vivir como si aún estuvieras atrapado en él. Por eso, la transformación espiritual no ocurre solamente en el momento del perdón, también ocurre en la renovación de la mente. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Renovar el entendimiento significa aprender a pensar como Dios piensa acerca de nuestra vida. El enemigo siempre intentará recordarte tu pasado para paralizar tu futuro, pero Dios usa su palabra para recordarte quién eres ahora. Imagina por un momento a un padre enseñando a caminar a su hijo pequeño. El niño da algunos pasos, pierde el equilibrio y cae al suelo.
Nadie mira esa caída como un fracaso definitivo. Es parte del proceso de aprendizaje. El padre no se aleja diciendo, ahora ya no quiero ayudarte. Al contrario, se acerca, lo levanta y lo anima a intentarlo de nuevo. Así es el corazón de Dios con sus hijos. El error no cancela el amor del Padre. El error se convierte en una oportunidad para aprender a depender más de Él. Pero para caminar en esa libertad hay 3 prácticas espirituales que son fundamentales: la fe, la oración y la comunión con Dios. Primero, la fe. La fe es la decisión de creer lo que Dios dice, incluso cuando nuestras emociones dicen otra cosa. Habrá días en los que recordarás tu pasado y sentirás vergüenza. En esos momentos, la fe te recuerda que la palabra de Dios tiene más autoridad que tus sentimientos. Cuando la culpa intente regresar, puedes declarar lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda que Dios es fiel para perdonar y limpiar de toda maldad. Esa verdad no depende de cómo te sientes hoy, depende del carácter de Dios. Segundo, la oración. La oración no es solamente pedir cosas, es un lugar donde el corazón se abre delante de Dios sin máscaras. Es el espacio donde puedes reconocer tus debilidades y permitir que la gracia divina sane lo que aún duele. Hay momentos en los que una oración simple puede cambiar el rumbo de un día entero. Señor, ayúdame a recordar que soy perdonado. Padre, enséñame a ver mi vida como tú la ves. Dios, no permitas que mi pasado robe el propósito que tienes para mí. Cuando una persona ora con sinceridad, su corazón comienza a alinearse con la verdad de Dios. Tercero, la comunión con Dios. La comunión es más que momentos ocasionales de oración. Es una relación constante, es caminar cada día sabiendo que Dios está presente en cada paso. Cuando una persona vive en comunión con Dios, su identidad se fortalece. La voz de la gracia se vuelve más fuerte que la voz de la culpa. Esto no significa que nunca volverás a recordar tus errores. Significa que esos recuerdos ya no tendrán poder para controlar tu vida. Hay algo hermoso que sucede cuando un creyente comienza a caminar en esta libertad. Su historia deja de ser una historia de vergüenza y se convierte en una historia de transformación. Aquello que antes era un secreto doloroso se convierte en un testimonio que puede ayudar a otros. Muchas veces Dios permite que atravesemos ciertas experiencias no para destruirnos, sino para que un día podamos extender la mano a alguien que está pasando por el mismo lugar. La gracia que recibimos se convierte en la gracia que ofrecemos. Tal vez hoy estás en ese proceso de aprendizaje. Estás tratando de volver a levantarte después de una caída. Estás aprendiendo a confiar otra vez. Si ese es tu caso, recuerda esto. Dios no espera que seas perfecto para caminar contigo. Él camina contigo precisamente porque sabe que lo necesitas. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Cada oración es una puerta abierta a la restauración. Cada paso de fe es una declaración de que tu pasado ya no tiene la última palabra. Pero para comprender completamente cómo Dios transforma los errores en oportunidades de redención, es importante mirar las historias reales que encontramos en la Biblia. Historias de personas que fallaron profundamente, pero que fueron restauradas por la gracia de Dios. Parte 4. Cuando Dios transforma el fracaso en propósito, la Biblia no es un libro lleno de héroes perfectos. Es un libro lleno de personas reales, con luchas reales, con errores reales. Y precisamente por eso, sus historias tienen tanto poder para hablarnos hoy. Dios no escondió las fallas de sus siervos. Al contrario, las dejó registradas para que pudiéramos comprender algo muy importante. La gracia de Dios es más grande que el fracaso humano. Uno de los ejemplos más impactantes es el del rey David. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, su historia incluye uno de los errores más graves registrados en la Escritura.
En un momento de debilidad, David tomó a Betsabé, la esposa de otro hombre. Luego intentó ocultar su pecado y terminó provocando la muerte de Urías, el esposo de ella. Fue una cadena de decisiones equivocadas. Humanamente hablando, ese momento pudo haber marcado el final de su relación con Dios. Muchos habrían pensado que alguien que cometió un error tan grave ya no podía ser usado por el Señor. Pero cuando el profeta Natán confrontó a David, ocurrió algo que revela el corazón del verdadero arrepentimiento. David no intentó justificarse, no culpó a otros, no buscó excusas, reconoció su pecado. En el Salmo 51, David escribió una de las oraciones más sinceras de arrepentimiento que encontramos en la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese momento marcó el comienzo de la restauración. Dios no ignoró el pecado de David, pero tampoco canceló su propósito. A través del arrepentimiento, David fue restaurado y continuó siendo parte del plan de Dios. Esto nos enseña algo poderoso. El arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Otro ejemplo impresionante es el del apóstol Pedro. Pedro caminó con Jesús, vio milagros, escuchó sus enseñanzas y prometió que jamás lo abandonaría. Sin embargo, en la noche más oscura de la vida de Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Imagina el dolor que Pedro debió sentir después de eso. Él había prometido fidelidad absoluta y terminó fallando en el momento más importante. El Evangelio de Lucas relata que después de la tercera negación, Pedro recordó las palabras de Jesús y comenzó a llorar amargamente. Ese llanto no era solo tristeza, era un corazón quebrantado. Pero la historia de Pedro no terminó allí. Después de la resurrección, Jesús tuvo un encuentro especial con él. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús le hace una pregunta 3 veces. ¿Me amas? Cada pregunta restauraba lo que Pedro había negado. Y al final de ese encuentro, Jesús le dio una nueva misión: apacienta mis ovejas. El mismo hombre que había negado a Jesús se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. El día de Pentecostés predicó un mensaje que llevó a miles de personas a la fe. Esto revela una verdad extraordinaria. Dios no busca personas que nunca hayan caído. Dios levanta personas que se levantan después de caer. También vemos este principio en la vida de Moisés. Antes de convertirse en el libertador del pueblo de Israel, Moisés cometió un error que cambió completamente su vida. En un momento de ira, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto para salvar su vida. Durante años vivió lejos de Egipto, probablemente pensando que su historia estaba arruinada. De príncipe pasó a pastor de ovejas en un lugar olvidado. Pero un día, en medio del desierto, Dios se le apareció en una zarza ardiente. Dios no vio solamente al hombre que había huido, vio al hombre que podía liberar a su pueblo. Aquello que parecía un capítulo oscuro en la vida de Moisés no canceló el plan divino. Al contrario, Dios usó el desierto para prepararlo. Estas historias nos muestran algo que debemos recordar siempre. Los errores no sorprenden a Dios. Él conoce nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros momentos de fragilidad y aún así decide trabajar en nuestras vidas. Imagina por un momento cómo sería la iglesia hoy si Dios solo usara personas perfectas. No habría historias de restauración, no habría testimonios de gracia, no habría ejemplos de transformación. Pero Dios eligió escribir su historia a través de personas imperfectas para que el mundo pudiera ver el poder de su misericordia. Tal vez hoy te sientes identificado con alguno de estos personajes. Quizá hay algo en tu historia que te hace pensar que ya no puedes ser usado por Dios. Pero la Biblia está llena de pruebas de que Dios escribe segundas oportunidades. Lo que parece un final muchas veces es solo el comienzo de algo nuevo. Sin embargo, además de los ejemplos bíblicos,
también existen historias contemporáneas que reflejan cómo la gracia de Dios sigue transformando vidas hoy. Historias que podrían parecerse mucho a la tuya. Parte 5. Cuando una vida restaurada se convierte en testimonio. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado que una vida restaurada puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para llevar esperanza a otros. Muchas veces, las personas que más profundamente impactan a otros no son aquellas que nunca fallaron, sino aquellas que experimentaron la gracia de Dios después de haber caído. Imagina por un momento a un hombre que creció en un hogar lleno de conflictos. Durante años tomó decisiones equivocadas. Se alejó de su familia, dañó relaciones importantes y terminó viviendo con una profunda sensación de culpa. Cada vez que recordaba su pasado, pensaba que había destruido cualquier posibilidad de tener una vida diferente. Un día, en medio de una crisis personal, decidió entrar a una pequeña iglesia. No buscaba nada especial, solo necesitaba un lugar donde respirar en medio del caos de su vida. Ese día escuchó un mensaje sencillo: Dios todavía restaura vidas. Al principio le costó creerlo. Pensaba que ese mensaje era para otras personas, no para alguien como él. Pero poco a poco comenzó a acercarse a Dios. Empezó a orar. Empezó a leer la Biblia. Empezó a permitir que la gracia de Dios sanara las heridas de su corazón. Con el tiempo algo comenzó a cambiar dentro de él. El hombre que antes vivía dominado por la culpa comenzó a experimentar paz. El hombre que pensaba que su historia estaba arruinada comenzó a descubrir que Dios todavía tenía propósito para su vida. Años después, ese mismo hombre comenzó a ayudar a otros que atravesaban las mismas luchas que él había enfrentado. Su pasado, que antes le producía vergüenza, ahora se convirtió en un puente para conectar con personas que necesitaban esperanza. Esta es una de las formas en que Dios obra. Aquello que antes parecía una herida se convierte en una puerta para bendecir a otros. Ahora imagina a una mujer que durante mucho tiempo sintió que no tenía valor. Las decisiones de su pasado le recordaban constantemente que había fallado. Cada vez que intentaba acercarse a Dios, sentía que no era digna. Pero un día escuchó una enseñanza sobre el amor de Dios que cambió su manera de verse a sí misma. Comprendió que su valor no estaba definido por su pasado, sino por el hecho de que Dios la había creado, la amaba y había enviado a su Hijo para salvarla. Ese descubrimiento transformó su vida. La mujer, que antes vivía en silencio, comenzó a compartir su historia con otras personas que también se sentían quebradas por su pasado. Sus palabras no eran teóricas. Nacían de una experiencia real de restauración, y muchas personas encontraron esperanza al escuchar su testimonio. Historias como estas ocurren todos los días en distintas partes del mundo. No siempre aparecen en los libros ni en las noticias, pero reflejan el mismo principio que vemos en la Biblia. Dios transforma vidas. Cuando una persona experimenta la gracia divina, algo profundo cambia dentro de ella. Ya no vive mirando constantemente hacia atrás. Comienza a mirar hacia adelante. Esto no significa que el pasado desaparezca completamente de la memoria. Significa que el pasado pierde su poder para definir el futuro. Hay una gran diferencia entre recordar una historia con vergüenza y recordarla con gratitud por la obra de Dios. Muchas personas que hoy sirven a Dios con pasión tuvieron momentos en su vida donde pensaron que todo estaba perdido. Pero fue precisamente en esos momentos de debilidad donde descubrieron la profundidad de la gracia divina. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración revela algo extraordinario. Dios no necesita que lleguemos a Él con una vida perfecta. Él obra en medio de nuestras debilidades para mostrar su poder.
Cuando una vida restaurada comparte su historia, otros comienzan a creer que también hay esperanza para ellos. El hombre que venció la culpa puede hablar con alguien que está atrapado en la culpa. La mujer que fue restaurada puede extender la mano a alguien que siente que ya no tiene valor. El creyente que experimentó el perdón puede recordar a otros que la misericordia de Dios sigue disponible. Así es como la gracia se multiplica. Una vida transformada se convierte en una luz para muchas otras vidas. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje y piensas que tu historia aún está demasiado rota para convertirse en un testimonio. Quizá todavía estás en el proceso de sanar, pero incluso ahora Dios ya está obrando en tu corazón. Cada paso que das hacia Él, cada oración sincera, cada momento de arrepentimiento, cada decisión de confiar nuevamente en Dios, todo eso forma parte de una historia de restauración. Y con el tiempo, esa historia puede convertirse en una fuente de esperanza para alguien más. Pero, además del testimonio, hay algo muy importante que necesitamos aprender para caminar cada día bajo esta verdad: cómo vivir de manera consciente en la gracia de Dios. Porque la restauración no es solo un momento, es un estilo de vida espiritual. Parte 6. Aprender a vivir cada día bajo la gracia. Después de comprender que Dios perdona, restaura y transforma nuestras vidas, surge una pregunta muy importante: ¿cómo vivir cada día recordando esta verdad? Muchas personas experimentan un momento de restauración espiritual, pero con el tiempo vuelven a caer en pensamientos de culpa o desánimo. No porque Dios haya retirado su gracia, sino porque olvidan cómo caminar diariamente en ella. La vida cristiana no se trata solo de un momento de encuentro con Dios, se trata de una relación continua. Así como una planta necesita agua constantemente para mantenerse viva, el corazón del creyente necesita mantenerse conectado con la gracia de Dios cada día. Una de las primeras cosas que debemos aprender es a aceptar completamente el perdón de Dios. Esto puede parecer sencillo, pero para muchas personas es uno de los pasos más difíciles. Algunos creen que deben castigarse emocionalmente durante mucho tiempo para demostrar que realmente están arrepentidos. Pero la verdadera humildad no consiste en permanecer atrapado en la culpa. La verdadera humildad consiste en aceptar lo que Dios ya declaró. Si Dios dice que hay perdón, entonces hay perdón. Si Dios dice que hay restauración, entonces hay restauración. Aceptar la gracia de Dios no es arrogancia, es fe. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, lo explica de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación y la restauración no dependen de nuestra capacidad de arreglar nuestro pasado. Dependen del regalo que Dios ofrece por medio de Cristo. Otra práctica espiritual importante es aprender a hablar la verdad de Dios sobre nuestra vida. Muchas veces el enemigo usa pensamientos negativos para recordarnos nuestras fallas, pero la palabra de Dios nos enseña a reemplazar esas mentiras con la verdad. Cuando la mente dice, no vales nada, la palabra de Dios dice que eres una creación valiosa del Señor. Cuando el pensamiento dice, tu historia está arruinada, la palabra de Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. Cuando el recuerdo del pasado intenta paralizarte, la palabra de Dios te recuerda que Él puede transformar el dolor en propósito. La fe crece cuando la palabra de Dios se convierte en la voz más fuerte en nuestro corazón. También es importante rodearse de una comunidad espiritual. Nadie fue diseñado para caminar solo en la vida de fe. Dios creó la iglesia como una familia espiritual donde los creyentes pueden animarse, apoyarse y fortalecerse mutuamente. Hay momentos en los que la fe de otro puede sostenernos cuando nuestra fe está débil.
Una palabra de ánimo, una oración sincera o una conversación llena de sabiduría pueden ayudarnos a recordar quiénes somos en Cristo. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24, nos anima a considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esto significa que la vida cristiana florece cuando caminamos junto a otros que también buscan a Dios. Además, es fundamental aprender a confiar en el proceso de Dios. La restauración no siempre ocurre de manera instantánea. A veces, Dios sana nuestro corazón poco a poco, nos enseña nuevas formas de pensar, nos guía paso a paso hacia una vida diferente. El proceso puede incluir momentos de aprendizaje, corrección y crecimiento espiritual. Pero cada paso forma parte de la obra que Dios está realizando. El apóstol Pablo expresó esta confianza en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios no abandona la obra que comienza en nuestras vidas. Si hoy estás en un proceso de restauración, recuerda que Dios sigue trabajando. Incluso en los días donde parece que el progreso es pequeño, su gracia sigue operando en lo profundo de tu corazón. Cada día es una oportunidad para caminar un poco más cerca de Dios. Cada decisión de confiar en Él fortalece tu fe. Cada momento de oración abre espacio para que la paz de Dios gobierne tu vida. Y con el tiempo, comenzarás a notar algo hermoso. La persona que eres hoy ya no es la misma que eras antes. La gracia transforma, pero hay un aspecto aún más profundo de esta verdad que necesitamos comprender. Cuando una persona experimenta la gracia de Dios, no solo cambia su vida personal, también cambia su manera de relacionarse con otros creyentes. La gracia no solo restaura individuos, también construye una familia espiritual unida por la misericordia de Dios. Parte 7. Unidos por la misma gracia. Cuando una persona entiende profundamente la gracia de Dios, algo cambia en su manera de mirar a los demás. Ya no ve a las personas únicamente a través de sus errores, sus debilidades o sus fallas. Comienza a verlas a través de la misma misericordia que un día transformó su propia vida. Esto es algo muy poderoso dentro de la vida cristiana. La iglesia no está formada por personas perfectas, está formada por personas que han sido restauradas por la gracia de Dios. Personas que han tropezado, que han tenido momentos de debilidad, pero que han encontrado en Cristo una nueva oportunidad para vivir. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver la fe como una competencia espiritual y empezamos a verla como una familia. Una familia donde cada miembro está aprendiendo, creciendo y caminando bajo la paciencia de Dios. El apóstol Pablo habló sobre esta realidad en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, cuando exhortó a los creyentes a caminar con humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros en amor. Estas palabras revelan algo importante. En la comunidad cristiana todos estamos en proceso. Algunos están dando sus primeros pasos en la fe. Otros llevan años caminando con Dios. Algunos están atravesando momentos de fortaleza espiritual. Otros están luchando con dudas o debilidades. Pero todos compartimos algo en común, la gracia que nos alcanzó. Cuando una persona olvida esto, comienza a mirar a los demás con juicio. Pero cuando alguien recuerda de dónde lo sacó Dios, su corazón se llena de compasión. Imagina por un momento una sala llena de personas que han sido restauradas por Dios. Cada uno tiene una historia diferente. Algunos fueron rescatados de adicciones, otros fueron sanados de heridas emocionales profundas. Algunos encontraron a Dios en medio de una crisis familiar, otros llegaron a Él después de años de vacío espiritual. Sus historias no son iguales, pero todas tienen el mismo centro, la misericordia de Dios. Esto crea un vínculo espiritual muy especial.
Cuando una persona comparte su testimonio, otra persona puede decir: si Dios hizo eso en tu vida, también puede hacerlo en la mía. La gracia se convierte en un puente entre corazones. Por eso la Biblia nos llama a animarnos unos a otros. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, se nos exhorta a edificarnos mutuamente. Edificar significa levantar, fortalecer, ayudar a crecer. Cada palabra de ánimo, cada oración compartida, cada gesto de amor dentro de la comunidad cristiana refleja el corazón de Dios. Cuando recordamos que todos estamos caminando por gracia, aprendemos a ser pacientes con los procesos de los demás. Nadie madura espiritualmente de la noche a la mañana. Todos estamos aprendiendo a confiar más en Dios cada día. Hay momentos en los que alguien necesita corrección. Hay momentos en los que alguien necesita consuelo. Hay momentos en los que alguien necesita simplemente saber que no está solo. Y la familia espiritual está llamada a reflejar el amor de Cristo en cada una de esas situaciones. Jesús mismo enseñó este principio cuando dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. El amor cristiano no nace de la perfección humana, nace del reconocimiento de que todos necesitamos la misma gracia. Cuando una persona vive con esta perspectiva, deja de esconder su historia. Ya no necesita fingir una vida perfecta. Puede compartir cómo Dios ha trabajado en su vida, sabiendo que su testimonio puede traer esperanza a otros. Una comunidad donde las personas pueden hablar con sinceridad sobre sus luchas se convierte en un lugar de sanidad. Allí las personas no son rechazadas por sus errores, son acompañadas en su proceso de restauración. Esto refleja el corazón de Dios. Él no se acerca a nosotros con condenación, sino con gracia y verdad. Nos llama a cambiar, pero también nos sostiene mientras aprendemos a caminar de una manera nueva. Cuando la iglesia vive de esta forma, se convierte en un refugio para quienes se sienten perdidos, heridos o cansados. Muchos llegan pensando que su historia es demasiado pesada para ser restaurada. Pero cuando ven a otros que también fueron transformados por la gracia, comienzan a creer que su vida también puede cambiar. Así es como la familia espiritual se fortalece. La gracia que recibimos se convierte en la gracia que compartimos. Sin embargo, esta verdad nos lleva a una reflexión aún más profunda. Si Dios no define nuestra vida por nuestros errores, entonces debemos aprender a ver nuestra historia completa desde una nueva perspectiva. Incluso las partes dolorosas de nuestro pasado pueden tener un significado dentro del plan de Dios. Parte 8. Cuando Dios redime incluso las partes más oscuras de nuestra historia, una de las verdades más difíciles de comprender, pero también una de las más hermosas de la vida espiritual, es que Dios puede tomar incluso los momentos más dolorosos o equivocados de nuestra historia y usarlos para algo bueno. Esto no significa que Dios apruebe el pecado o las decisiones equivocadas. El pecado siempre trae dolor, consecuencias y heridas. Pero lo que sí significa es que el amor y el poder de Dios son capaces de redimir incluso aquello que parecía perdido. La palabra redimir significa rescatar, restaurar, dar un nuevo propósito. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una promesa que ha dado esperanza a millones de personas a lo largo de la historia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observa que el versículo no dice que todas las cosas son buenas, dice que Dios puede hacer que todas las cosas cooperen para un bien mayor dentro de su propósito. Incluso los errores, incluso los momentos de debilidad, incluso los capítulos de la vida que desearíamos borrar. Imagina por un momento a un artista trabajando en una gran pintura. Desde muy cerca, algunas pinceladas pueden parecer desordenadas o incluso fuera de lugar. Pero cuando uno se aleja y observa el cuadro completo,
cada trazo forma parte de una obra mayor. Así obra Dios con nuestras vidas. Hay momentos que no entendemos cuando los estamos viviendo. Hay decisiones que traen dolor y nos hacen pensar que todo se arruinó. Pero con el tiempo, Dios puede usar incluso esas experiencias para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y preparar nuestro corazón para algo mayor. La Biblia está llena de ejemplos de esta verdad. José, el hijo de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo, llevado a una tierra extranjera y encarcelado injustamente. Durante años, su vida pareció una cadena de injusticias y sufrimiento. Pero al final de su historia, cuando Dios lo levantó como gobernador en Egipto, José dijo algo extraordinario a sus hermanos. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declaró: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Aquello que parecía destrucción terminó convirtiéndose en el camino que Dios usó para salvar a muchas personas durante una gran hambruna. José comprendió algo profundo. Dios había estado obrando incluso en medio de los momentos más oscuros de su historia. Tal vez tú también has atravesado temporadas donde parecía que todo se derrumbaba. Momentos donde te preguntaste por qué ciertas cosas ocurrieron. Situaciones donde el dolor o el error parecían más fuertes que cualquier esperanza. Pero la historia aún no está terminada. Dios sigue escribiendo. A veces, el proceso de redención toma tiempo. A veces requiere que aprendamos lecciones que solo pueden descubrirse en medio de la dificultad. Pero cuando miramos hacia atrás con el paso de los años, muchas veces podemos ver la mano de Dios guiando cada etapa del camino. Las heridas pueden convertirse en sabiduría. Las caídas pueden convertirse en humildad. Los errores pueden convertirse en advertencias que ayudan a otros a no repetir el mismo camino. Dios no desperdicia las experiencias de aquellos que se entregan a Él. Incluso aquello que parecía un capítulo oscuro puede convertirse en una fuente de luz para otros. Imagina por un momento cuántas personas en el mundo necesitan escuchar que hay esperanza después del fracaso. Cuántos corazones viven atrapados en la culpa porque creen que su historia está arruinada para siempre. Cuando una persona restaurada comparte cómo Dios transformó su vida, esa historia se convierte en un faro de esperanza. Lo que antes era vergüenza se transforma en testimonio. Lo que antes era dolor se convierte en propósito. Y lo que antes parecía el final se convierte en el comienzo de algo nuevo. Sin embargo, la historia de la gracia de Dios no termina en la restauración de nuestro pasado. Hay una promesa aún más grande que sostiene la esperanza del creyente. Una promesa que apunta hacia el futuro eterno que Dios está preparando para aquellos que confían en Él. Parte 9. Tu historia no termina en el error. A lo largo de este camino hemos visto una verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios no escribe la historia de sus hijos usando solamente sus momentos perfectos. Él escribe su historia a través de la gracia. El enemigo intenta convencer a las personas de que su vida quedó definida por su peor decisión. Pero Dios revela algo completamente diferente. Para Él, el error no es el final del camino cuando hay arrepentimiento y fe. Dios ve la historia completa. Nosotros muchas veces miramos un solo momento y pensamos que todo terminó. Pero Dios mira el comienzo, el proceso y el propósito final que quiere cumplir en cada vida. La Escritura nos recuerda que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Esto significa que Él no solo inicia la obra en nosotros, también la lleva hasta su cumplimiento. Imagina por un momento un libro que aún no ha terminado de escribirse. Algunas páginas contienen momentos hermosos. Otras contienen capítulos difíciles, decisiones equivocadas o temporadas oscuras. Pero el autor del libro no ha terminado la historia. Todavía quedan capítulos por escribir.
Así es la vida cuando está en las manos de Dios. Tal vez hubo momentos en tu vida donde pensaste que todo estaba perdido. Quizá hubo decisiones que todavía recuerdas con tristeza. Puede que incluso hoy estés enfrentando las consecuencias de algo que ocurrió en el pasado. Pero escucha con atención esta verdad. Dios todavía está escribiendo tu historia. El profeta Isaías registró una promesa poderosa en el capítulo 43, versículo 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Donde hubo fracaso, Él puede traer restauración. Donde hubo culpa, Él puede traer perdón. Donde hubo desesperanza, Él puede traer propósito. Esto no significa que el pasado desaparezca mágicamente. Significa que el pasado deja de tener autoridad sobre el futuro. Cuando una persona entrega su vida a Dios, su identidad cambia. Ya no vive bajo el peso de lo que fue, sino bajo la esperanza de lo que Dios está formando. La cruz de Cristo es la mayor prueba de esta verdad. En la cruz, Jesús tomó sobre sí el pecado, la culpa y la vergüenza de la humanidad. Su sacrificio abrió el camino para que cada persona pudiera experimentar perdón y una nueva vida. Por eso el Evangelio no es un mensaje de condenación, es un mensaje de restauración. Jesús no vino solamente a señalar el pecado, vino a rescatar al pecador. A lo largo de los evangelios, vemos cómo se acercaba a personas que la sociedad había rechazado. Habló con la mujer samaritana que cargaba con una historia difícil. Defendió a la mujer que estaba a punto de ser apedreada por su pecado. Comió con recaudadores de impuestos y pecadores que muchos consideraban irrecuperables. En cada uno de esos encuentros, Jesús mostró el corazón del Padre. Un corazón que no busca destruir vidas quebradas, sino restaurarlas. Tal vez hoy estás escuchando este mensaje y dentro de ti existe una pregunta silenciosa. ¿Todavía hay esperanza para mí? La respuesta del Evangelio es clara. Sí, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad de acercarse a Dios. Mientras el corazón puede volverse a Él, la gracia sigue disponible. El error no tiene la última palabra, la gracia de Dios sí. Por eso hoy puedes tomar una decisión sencilla pero poderosa. Puedes decidir dejar de mirar tu vida solamente a través de tus errores y comenzar a verla a través del amor de Dios. Puedes acercarte a Él en oración, tal como eres, con tu historia completa, con tus heridas, con tus dudas y con tus esperanzas. Dios no está esperando que arregles tu vida primero para luego acercarte a Él. Él te invita a venir tal como estás para comenzar el proceso de transformación. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada día trae una nueva oportunidad. Cada mañana es un recordatorio de que Dios no ha terminado contigo. Tal vez ayer fue un día difícil. Tal vez ayer recordaste errores del pasado. Tal vez ayer pensaste que tu historia estaba marcada para siempre. Pero hoy es un nuevo día y hoy puedes comenzar de nuevo con Dios. Antes de terminar, recuerda la frase que mencionamos al principio. Si este mensaje habló a tu corazón, escríbela como una declaración de fe. Dios aún escribe mi historia. Tal vez alguien que lea ese comentario también necesita recordar esa verdad. Y mientras avanzas en tu vida, recuerda siempre esto. Un error puede ser una página de tu historia, pero nunca es el final del libro cuando Dios es el autor.